Muy buenos días, tardes o noches. Les habla Vito Giliberti, estudiante de la Universidad Arturo Michelena, y junto a mi compañero Alejandro Santana, el día de hoy les vamos a presentar un proyecto para el Laboratorio de Diseño Digital llamado Fuente Eléctrica Regulable. Por lo tanto, comencemos. Bien, antes de comenzar mostrando el proyecto, tenemos que conocerlo un poco más para saber lo que estamos haciendo. Por lo general, este tipo de fuentes tiene como objetivo el transformar la corriente alterna en corriente continua o directa, proporcionando diferentes voltajes, los cuales se requieren para los componentes o para las necesidades que se requiere alimentar, incluyendo usualmente la protección para posibles problemas en el suministro eléctrico, como es en el caso de la sobretensión. Este tipo de fuentes pueden ser lineales o conmutativas. Las lineales siguen un esquema de transformador rectificador, los cuales son conversiones de voltaje alterno a onda completa, los filtros, los cuales son conversión de onda completa a continua, y la regulación, mantenimiento de voltaje de salida ante variaciones en la carga. Los tipos conmutativos convierten la energía eléctrica por medio de conmutación de alta frecuencia sobre transistores de potencia. Las fuentes lineales son típicamente de regulación ineficiente, comparadas con fuentes conmutativas de similar potencia. Estas últimas son las más utilizadas cuando se requiere un diseño compacto y de bajo costo. Bien, para este proyecto se utilizaron los siguientes materiales: un transformador de 110 voltios corriente alterna a 15 voltios de corriente alterna con derivación central, 7 diodos 4007, 2 capacitores electrolíticos de 1000 microfaradios a 75 voltios, 5 capacitores cerámicos de 100 nanofaradios, un capacitor cerámico de 100 microfaradios, 2 resistencias de 220 ohms, 2 potenciómetros de 5K, un LM317 transistor para el terminal de 0 a 12 voltios DC, un transistor LM337 para el terminal de 0 a menos 12 VDC, y por último un transistor LM7805 para los 5 voltios fijos. Bien, ahora vamos a explicar el funcionamiento. Aquí tenemos el montaje en físico y el montaje en multiciclo. La fuente se compone de 5 bloques diferentes: transformador, rectificador, filtro, regulador o estabilizador y protección contra voltajes opuestos. El transformador proporciona una tensión alterna sinusoidal de 120 voltios y disminuye la amplitud en una tensión alterna de 15 voltios. Mantiene la frecuencia de 60 Hz y posee 3 terminales en su secundario, 2 que entregan 15 voltios cada uno y un terminal de 0 voltios tierra. El puente de diodos necesita de 4 diodos rectificadores o diodos de potencia conectados en serie en forma de puente. La principal ventaja de este circuito de puente rectificador permite la rectificación de onda completa. Luego de pasar por esta etapa se obtienen pulsos positivos que se componen de una señal continua y rizada. En la fuente realizada se utilizaron 4 diodos rectificadores 4007 conectados en serie, formando así un puente. 2 de los diodos permiten que el semiciclo positivo pase por ellos y el contrario pase por los otros que quedan. La señal que sale de los diodos que rectifican el semiciclo positivo entra al condensador electrolítico, que se utilizará para los 5 voltios fijos y la fuente regulable de 0 a 12 voltios. La señal que sale de los 2 diodos que rectifican el semiciclo negativo entra al negativo del condensador electrolítico para la fuente regulable negativa. Bien, la señal que sale del puente no es completamente continua, por lo que se añaden condensadores electrolíticos de 100 microfaradios para así amortiguar o reforzar la onda, debido a que el condensador se carga mientras la onda asciende y se descarga cuando se desciende. Estos condensadores aíslan los componentes alternos de la continua y aseguran un comportamiento lineal. Las señales que salen de estos dos condensadores entran a los condensadores cerámicos de 100 nanofaradios,
para suavizar la onda debido al factor de rizado. Por otra parte, permiten filtrar el ruido de ambas señales. En la primera parte tenemos la etapa de generación de los 5 voltios fijos. Esto se realiza con la ayuda del transistor LM7805. Las funciones del apagado térmico, limitador de corrientes internas de estos reguladores, esencialmente lo hace inmune a la sobrecarga. Además del uso como reguladores de voltaje fijo, estos dispositivos se pueden utilizar con componentes externos para obtener tensiones de salida ajustables y las corrientes, y también se pueden utilizar como el elemento de paso de poder en reguladores de precisión. Este posee 3 terminales, uno para el voltaje de entrada, que es donde llega el voltaje a regular, y el segundo es el común, que va conectado a tierra. Y por último el tercero, que es por donde se obtiene el voltaje de salida, que son los 5 voltios fijos. Ahora, se colocó también un diodo de 4007 entre los terminales de salida y entrada del regulador para proteger la fuente de posibles voltajes en sentido opuesto. Esto se hace debido a que la fuente de voltaje se apaga y algunas veces el voltaje de salida se mantiene alto por más tiempo del voltaje de entrada. El cátodo se pone hacia el terminal de entrada y el ánodo hacia el terminal de salida. Bien, al igual que un condensador electrolítico de 100 microfaradios y uno cerámico de 100 nanofaradios, para obtener una tensión de salida estable y mejorar la respuesta transitoria. Ahora, aquí podemos ver en pantalla cómo se conectar los pines en su correspondiente sección. Aquí vamos a obtener 5 voltios fijos. Aquí haciendo un pequeño paréntesis para aclarar un poco. En la protoboard podemos observar que hay 3 colores diferentes de entrada. Está el color verde, azul, rojo y negro, que es donde vamos a colocar los pines positivos y negativos. En negro tenemos la parte del común, que es donde irá el pin negativo. El apartado rojo quiere decir la etapa de los 5 voltios fijos. El apartado azul quiere decir la etapa de 0 a 12 voltios positivos. Y la parte verde quiere decir la etapa de 0 a menos 12 voltios negativos, para que no se confundan. Ahora, para la etapa de regulación de voltaje positivo de 0 a 12 voltios VDC, se realizó con el regulador del LM317 transistor, el cual en el pin 1 se conecta al potenciómetro de 5K para ajustar el voltaje de salida. Entre este pin y el de la salida 2 se conecta una resistencia de 220 ohms. Las resistencias de 220 ohms se encargan de proteger al transistor LM317 y al potenciómetro. En la salida, el regulador tiene un voltaje mínimo de 1.2 voltios, y para obtener 0 voltios, o más o menos lo que se espera obtener, se colocó un diodo de 4007 para provocar una caída de 0.7 voltios aproximadamente. Además, a la salida se conectó un condensador cerámico de 100 nanofaradios. Al pin de entrada se le introduce la señal que proviene de los condensadores cerámicos. Entre los pines de entrada y salida se conectó un diodo 4007 para proteger al regulador en caso de voltajes opuestos. Bien, como pueden ver, aquí se obtiene un valor que va desde 0 hasta aproximadamente 12 voltios, regulándolo con el potenciómetro. Para la etapa de regulación de la fuente negativa, se utilizó el transistor LM337. Este transistor es un regulador de 3 terminales de voltaje negativo, capaz de entregar 100 microamperes y un rango de salida de 1.2 a 37 volts.
requiere de solo dos resistores para fijar la tensión de salida, además de la regulación de línea y de carga. Son mejores que la de los reguladores fijos. Al terminal de entrada pin 2 se le introduce la señal negativa que se obtuvo del puente de diodos. Al terminal de ajuste, que es el pin 1, se le conectó un potenciómetro de 5K, el cual se encargará de variar el voltaje. Este terminal y el del terminal de voltaje de salida, o sea, el pin 3, se conectó a una resistencia de 220 ohms para proteger al potenciómetro. A la salida que se le acopló un condensador cerámico de 100 nanofaradios para mejorar la respuesta transistoria. Entonces, aquí pueden ver cómo se regula en esta etapa de aproximadamente de 3.7 a 15 volts. Se supone que este es un problema más que todo del transistor, por lo tanto da ese valor de 3 voltios aproximadamente, menos 3 a menos 15. Igual tiene un rango un poquito mayor a 12, pero para este caso, debido al transistor, bueno, se toma un rango de 3 a menos 15 para compensar ese faltante, que debería ser 0 a menos 12. Pero aún así entrega estos valores regulándolo con el potenciómetro para que vea su funcionamiento. Bien, ahora para la carga de estos proyectos, para la fuente de 5 voltios fijos se utilizó un pequeño ventilador chiquitico, puede soportar hasta 5 voltios para que vean que sí funciona correctamente. Y bueno, para la etapa de 0 a 12 voltios positivo se utilizó un circuito de la cual se basa en unas luces intermitentes detectoras de oscuridad, los cuales funcionan a partir de 9 voltios. Para este circuito se utilizaron temporizador 555, una resistencia de 10K, una resistencia de 3.3K, 3 diodos LEDs de cualquier color y un condensador electrolítico de 10 microfaradios, y además de una fotoresistencia, que para este caso será una fotocelda, que son ese pequeño aparato que detecta la falta de luz. Bien, aquí tenemos el circuito y su funcionamiento se basa en que se utiliza el 555 en modo astable, es decir, que posee dos estados casi estables entre los que se conmuta, permaneciendo en cada uno de ellos por un tiempo definido. La frecuencia de cambio de estado va a depender de la carga y descarga de condensadores. Este modo de operación se caracteriza por tener una salida continua en forma de onda cuadrada con una frecuencia específica. En el pin 1 está conectado a tierra. En el pin 2 y 6 están puenteados, al igual que los pines 4 y 8. Al pin 2 se conecta el condensador electrolítico de 10 microfaradios y la resistencia de 10K, la cual a su vez estará conectada al pin 7. Entre el pin 7 y el pin 8 se encontrará la fotocelda, la cual será la entrada del circuito. Se obtendrá una gran resistencia de 500K aproximadamente ante la oscuridad y poca resistencia ante la claridad, más o menos de 50 ohms. Este componente estará conectado a la fuente BSC, que en este caso será 9 voltios, lo cual uno regulará automáticamente en el potenciómetro para que funcione correctamente. Estos tres valores, tanto la resistencia, la fotoresistencia y el condensador, son los que van a determinar la frecuencia del pulso que va a generar el 555. Al estar en oscuridad, la frecuencia va a ser de aproximadamente 277.4 microhertz, es decir, que va a ser un pulso un poco lento. Y bueno, en la claridad la frecuencia va a ser aproximadamente de 7 Hz. Va a tener un pulso más rápido, por lo tanto va a haber no va a notar la diferencia, va a ver las luces LEDs encendidas, pero en realidad están parpadeando muy rápido.
Por lo tanto, el circuito permite controlar la velocidad del pulso de las luces LED, dependiendo del nivel de luz que se encuentre en el ambiente. A la salida del 555, es decir, en el pin número 3, estarán conectados 3 LEDs que son los encargados de la velocidad de pulso.